como les dije al principio, nos vamos a dedicar básicamente a responder la pregunta: ¿qué es verdaderamente un avivamiento? ¿Qué es verdaderamente un avivamiento? Porque nosotros posiblemente en un entorno cristiano hemos escuchado mucho la palabra avivamiento, y yo creo que lo mejor que podemos hacer, por lo menos para arrancar el día de hoy, es empezar desde la experiencia, de un avivamiento. No quiero empezar simple y sencillamente desde una emoción como tal, sino desde la experiencia de lo que un avivamiento es. Y ahora me voy a explicar por qué voy a empezar de esta forma. Y alguien diría, bueno, nada más dennos una definición y vamos a entender lo que avivamiento significa. Simple y sencillamente nos bastaría una definición de ello. Y yo creo que no necesariamente esto sería así. Si yo me paro aquí el día de hoy y les leo la definición del diccionario de la palabra gaseosa, muy probablemente va a aparecer un líquido que emana gas, que es carente de licor, que se usa para refrescar, etcétera, etcétera. Muy probablemente esa sería la definición de diccionario. Y yo estoy seguro que si yo leo esa definición enfrente de ustedes, muy probablemente a ninguno se le haga la boca agua, ¿verdad? Pero qué diferente es cuando nosotros estamos viendo un anuncio, un comercial, donde esa botella de gaseosa está sudando en un día caluroso, donde se escucha cuando se destapa la botella, se escucha a la persona tomando y haciendo el gesto del disfrutando de la bebida. Cuando usted está viendo eso, usted está viendo una experiencia, está viendo personas frente a la experiencia de tomarse esa bebida, y muy probablemente a usted sí se le haga la boca agua. En un anuncio comercial no se le lee la definición del producto, sino que se le da la experiencia de otros frente a ese producto. Y así yo puedo seguir con un sinnúmero de productos que se nos ofrecen. Bueno, el día de hoy yo quiero mostrarle a hombres que han experimentado o que han palpado, que han saboreado lo que un avivamiento significa. No solamente para que usted se vaya de aquí en su mente con una noción de lo que es un avivamiento, sino para que usted también lo saboree, para que usted lo anhele, para que usted tenga ganas de que suceda. Y yo creo que las palabras del profeta Habacuc son muy pertinentes el día de hoy. Ciertamente tenemos que dar un contexto de lo que Habacuc está diciendo en este momento en particular, y quién es el profeta Habacuc como tal. Posiblemente no sea de los libros más populares de la Biblia. No sé si quizá aquí haya muchos o pocos que hayan leído o no este libro. Puedo mencionar breves cosas acerca del libro de Habacuc y podría decir, bueno, primeramente que no sabemos mucho del profeta como tal. El profeta se presenta de una manera muy simple, muy rápida, lo que a nosotros nos da a entender que posiblemente es una persona conocida en el pueblo de Judá. No tarda mucho tiempo presentándose, y eventualmente su profecía es un poco peculiar. Habacuc está en un contexto en particular donde las cosas no andan bien. Había un rey antes que se llamaba Josías, un rey bastante famoso, muy posiblemente usted lo recuerda porque empezó a muy temprana edad a reinar, el rey Josías. El rey Josías fue un buen rey. Yo creo que uno de los mayores logros que tuvo fue aquellas reformas espirituales que lograron hacer cuando encontraron la ley del Señor y la empezaron a poner en práctica. Sin embargo, el rey Josías eventualmente murió por intrometerse en una guerra que no le correspondía. Egipcios y caldeos estaban batallando, Josías salió al encuentro de ellos, no era su guerra, se entrometió en esa batalla y murió allí. Después de Josías viene un reinado de un hombre que se llama Joacim, y este hombre empezó a traer las cosas en deterioro. Usted puede leer en el profeta Jeremías, donde se le habla duramente al profeta Joacim por las cosas malas que él hacía, y cómo el pueblo empezó cada vez a ir en decadencia, a tal punto que había violencia, habían situaciones morales dentro del pueblo que no necesariamente eran gratas. Y en ese contexto específicamente, después de la muerte de Josías y durante el reinado de Joacim, es que nosotros encontramos a Habacuc. Cuando Habacuc está escribiendo su profecía, Habacuc lo que hace básicamente es quejarse. Habacuc se está quejando frente a Dios. No tengo el tiempo aquí para leer todo el mensaje de la profecía, pero le puedo hacer un resumen. Primeramente, Habacuc se queja delante de Dios y dice: Señor, ¿no es la violencia que hay en el pueblo de Judá? ¿No es que es mucha la violencia? ¿No es que es mucha la inmoralidad? ¿No es que es mucha la maldad de tu pueblo? ¿No vas a hacer algo? Quejándose. Dios le responde a Habacuc y le dice: sí, voy a hacer algo. Estoy levantando a los caldeos y les estoy dando fuerza
para que ellos vengan y venzan al pueblo de Judá. Bueno, posiblemente esa no era la respuesta que Habacuc quería. Y Habacuc vuelve a quejarse delante de Dios y dice, ok, entiendo, tú eres Dios, pero no eres muy limpio de ojos como para permitir que un pueblo malvado venga y nos venza. ¿Estás juzgando la maldad de un pueblo utilizando un pueblo más malvado aún? ¿No eres acaso tú muy limpio de ojos para hacer eso? Y el Señor le responde a Habacuc, ellos también serán juzgados. Los caldeos también serán juzgados. Nadie se va a librar del carácter de Dios. Dios va a juzgar tanto la inmoralidad y la impiedad de Judá como de los babilonios. Y ante esto, la única respuesta posible del profeta Habacuc es, en capítulo 3, versículo 2, decirle al Señor, aviva tu obra, aviva tu obra. Yo no sé si las diapositivas están allí listas en la pantalla. Me gustaría tal vez que podamos poner la primera diapositiva que aparece allí. Bueno, mientras me ayudan con eso, antes de responder qué es un avivamiento como tal y ver la experiencia como tal, yo creo que tenemos que responder dos preguntas previas. Y estas preguntas serían las siguientes. Número 1, ¿por qué es necesario un avivamiento? Y número 2, ¿por qué es posible un avivamiento? Estas dos preguntas nos ayudan para tener una base del entendimiento de la tercera pregunta. Si quiere, avanzamos a la siguiente. Y la tercera pregunta sería, ¿qué es un avivamiento? Entonces, en esta primera parte del sermón vamos a enfocarnos en esas dos preguntas como tal. ¿Por qué es necesario un avivamiento? Y luego, ¿por qué es posible un avivamiento? Que ese sea el cimiento para luego comprender la tercera pregunta, que sería, ¿qué es un avivamiento? Si nosotros nos vamos a la primera pregunta de esas, la respuesta sería la siguiente, y ahí puede aparecer en su pantalla y usted la puede leer: por causa del carácter de Dios. Cuando usted ve Habacuc capítulo 3, versículo 2, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Señor, escuché todo lo que se dice. De hecho, la Biblia de las Américas dice, he oído lo que se dice de ti. Cuando dice, he oído tu palabra. He oído lo que de ti se dice. He oído tu carácter. He oído que eres justo, que eres santo, que no toleras el pecado. Salmo capítulo 5, versículo 5 dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Es un Dios justo, piadoso. No tolera el pecado. Ese es nuestro Dios, ese es su Dios, ese es mi Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta del carácter de Dios, nos damos cuenta que es necesario un avivamiento. Porque si no hay un avivamiento, estábamos en riesgo. Porque Dios es justo, porque Dios es santo. ¿Me estoy dando a entender, muchachos? Si Dios no tolera el pecado y nosotros nos complacemos en una vida llena de pecado, lo único que esperaría la humanidad sería destrucción. Por tanto, el clamor es, necesitamos un avivamiento. Porque el ser humano es malo, porque nuestro país es malo, porque hay pecado a la vuelta de la esquina, en su casa, en su cuarto, en su mente, en su corazón, en su iglesia, en su familia. Necesitamos un avivamiento porque el carácter de Dios es un carácter que no tolera el pecado. Hacemos bien entonces en entender cuál es el carácter de Dios. Luego la segunda pregunta es, ¿por qué es posible un avivamiento? Ya vimos por qué es necesario. Ahora, preguntémonos, ¿por qué es posible un avivamiento? Y la respuesta sería la siguiente. Un avivamiento es posible, y lo pueden poner ahí tal vez en la pantalla, muchas gracias, por causa del carácter de Dios. Y usted vuelve a decir, bueno, Henry, aquí hay una contradicción. Es exactamente la misma respuesta que la pregunta anterior. El mismo Dios que es justo y santo es misericordioso y bondadoso. Y si un avivamiento es posible, es porque Dios es misericordioso. Amén. Así es Dios. Dios lleno de gracia y lleno de bondad. Un Dios que, si bien es cierto, no pasa por alto el pecado, está dispuesto a comunicar su gracia a pecadores.
Está dispuesto a expresar su bondad por medio de la cruz del Señor Jesucristo, por medio de la muerte, sepultura y resurrección del Hijo. Alguien llegaría a una conclusión lógica y diría lo siguiente: entonces Dios dejó de ser santo y justo para poder ser misericordioso y lleno de gracia y compasivo. Tuvo que desprenderse de ser algo para hacer otra cosa. No, porque Dios es inmutable. Dios no cambia. El mismo Dios que es santo y justo es exactamente el mismo Dios que es misericordioso y compasivo. Y no podemos tampoco atribuir un atributo predominante en la esencia de la divinidad. Ciertamente, Él es Dios. Y todo lo que Dios tiene es suyo. Él es amor, Él es gracia, Él es justicia, Él es santidad. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, Dios tuvo que satisfacer su justicia y su santidad para comunicar su misericordia y su gracia a los seres humanos. La forma plena y directa en la que Dios debería haberse sentido satisfecho por la expresión de su justicia habría sido juzgar. Y habría sido eso lo que usted y yo merecemos. Pero Dios decidió colocar al Hijo en la cruz. Dios decidió que Cristo Jesús fuera el objeto de la ira de Dios. Dios decidió colocarlo ahí. Para que Cristo Jesús, muriendo por los pecados de todos aquellos que crean en Él, y eventualmente el profeta lo dijo, el justo por la fe vivirá, fueron palabras de Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está Jesucristo siendo crucificado, muriendo como sustituto, como representante de la humanidad, como sustituto por los pecados de su pueblo, para manifestar su gracia a su iglesia. ¿Por qué es necesario un avivamiento? Porque Dios es santo y justo, ese es su carácter. ¿Por qué es posible un avivamiento? Porque Dios es misericordioso y bondadoso, ese es su carácter. Y esto nos abre la puerta para ir comprendiendo la tercera pregunta entonces. ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Ciertamente podemos hablar de algunas generalidades en cuanto a un avivamiento y las vamos a desglosar de este texto que estamos leyendo. Volvamos a Habacuc capítulo 3, versículo 2, donde dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. Lo primero que podemos decir de un avivamiento, y tal vez no está dentro del texto, sino en el contexto en el cual el texto se ubica, sería lo siguiente: un avivamiento por definición es algo masivo. Y ahora me explico con esto. El profeta Habacuc está pensando en lo masivo de la maldad. La maldad es masiva en el pueblo de Judá, la maldad es masiva en los caldeos, y la respuesta del profeta eventualmente es decirle al Señor y pedirle al Señor: oh Jehová, aviva tu obra. Por tanto, la petición de Habacuc, por definición, tiene que ser una petición masiva. Un avivamiento, por definición, es algo masivo. Eventualmente también podríamos decir que un avivamiento, por definición, proviene de la mano de Dios. Vean al profeta diciéndole: oh Jehová, aviva tu obra. Miren que el profeta no está exclamando delante del Señor: oh Jehová, avivaré tu obra en medio de los tiempos y la daré a conocer. No es esa la determinación del profeta. Es una petición, es una exclamación: Dios, aviva tu obra, porque el avivamiento viene de tu mano, no de la nuestra. Por definición, un avivamiento viene de la mano de Dios. Por definición, también, un avivamiento es visible. Es visible. Dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Por definición, un avivamiento es algo visible, es algo que se observa, es algo palpable. Por otro lado, por definición, un avivamiento es la comunicación de la gracia de Dios en la ira,
acuérdate de la misericordia. ¿Me siguieron, jóvenes? ¿Notaron cómo un avivamiento tiene que ser algo masivo, que provenga de la mano de Dios, que sea visible y eventualmente también que sea una comunicación de la gracia de Dios y de las bondades de Dios? Podríamos decir, estoy satisfecho con la definición. Ya encontramos una definición bíblica de lo que un avivamiento es. Ahora, ¿dónde está la experiencia? Porque aquí está Habacuc solicitando encarecidamente un avivamiento de parte de Dios. Pero ¿dónde está la experiencia? ¿Dónde hemos visto nosotros que algo así haya ocurrido? Le voy a mencionar y le voy a responder esta pregunta con una sola palabra. Esta palabra es iglesia. Iglesia. Y le voy a pedir que me acompañe a Hechos capítulo 2 un momento. Hechos capítulo 2. Versículo 1 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando usted lee Hechos 2, es el capítulo de la Escritura que más posiblemente sea conocido como un avivamiento. Es ese derramamiento del Espíritu sobre la iglesia, por medio del cual hombres hicieron cosas que eran imposibles para ellos, que era algo imposible para ellos. Pero si usted medita cómo inicia el capítulo 2 del libro de Hechos, se dará cuenta que el capítulo 2 no inicia con masas, inicia con una iglesia reunida, una iglesia que estaban juntos, unánimes, juntos. Por definición, el avivamiento inicia en la iglesia. Hoy por hoy, muchos ofrecen cultos de avivamiento. Y básicamente lo único que están tratando de decir es que vengan personas que no conocen a Cristo. Y lo cual debería ser un buen sentido si nosotros tenemos un interés porque los demás conozcan a Cristo. Pero eventualmente tenemos que recordar y preguntarnos lo siguiente: ¿estoy preocupado por el crecimiento y el fortalecimiento de mi iglesia local? Antes de pensar en el alcance que pueda llegar a tener con otros afuera. Porque muchos están muy enfocados en los de afuera y desenfocados en los de adentro. Incluso algunos están predicando a los de afuera sin ni siquiera ser miembros de una iglesia local. ¿Han visto ese tipo de peculiaridades en cristianos, verdad? Donde se enfocan desmedidamente, bueno, no desmedidamente, pero se enfocan con mucho entusiasmo a la evangelización a los perdidos, pero cuando usted analiza sus vidas no tienen una responsabilidad con una iglesia local determinada. ¿Qué está sucediendo ahí? Cuando yo vuelvo a ver el libro de Hechos, primeramente yo observo una iglesia reunida. Estaban juntos, estaban fuertes. Luego, sigue diciendo, versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Un avivamiento, por definición, es algo que viene de la mano de Dios. Y solo el poder de Dios pudo haber hecho esto. Esto no pudo haber sido creatividad humana. El hecho de hablar en otra lengua que otros habitantes entendieran y que no era mi lengua natal, no pudo haber sido un método de crecimiento ni nada por el estilo. Tuvo que haber venido de la mano de Dios. Ellos no estaban capacitados para hacer esto, para hablar en una lengua desconocida. No estaban capacitados para ello. Vino de la mano de Dios. Un avivamiento viene de Dios. Y eventualmente este avivamiento se transforma en algo masivo y visible, donde las personas, primeramente de adentro, se están complaciendo, adorando al Señor, cantando al Señor, leyendo la Escritura, y luego los de afuera se dan cuenta de lo que está ocurriendo adentro.
de la gracia de Dios que ha sido manifestada a los de adentro. Y los de afuera entonces quieren conocer lo que está sucediendo allí. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y se da la lista: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Eventualmente esto fue algo masivo y visible. Visible. Un avivamiento no se queda en las intenciones en el corazón de crecer y ser mejores. Un avivamiento se ve a los de afuera. Los de afuera lo palpan, como el comercial que les comentaba en la introducción. Los de afuera lo observan, lo saborean, ven la experiencia de otros alabando al Señor, ven la experiencia de otros recibiendo la gracia abundante de un Dios perdonador. Eventualmente también, a la luz de Hechos capítulo 2, nosotros vemos como en el avivamiento el carácter de Dios es visible también. Primeramente vemos como su carácter justo y santo es visto por las masas. Vean lo que dice versículo 36 del mismo capítulo. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se me parece a las palabras de Habacuc: que he oído tu palabra y temí. ¿Qué haremos? Dios es justo y santo y nosotros hemos matado al justo. ¿En qué lío nos hemos metido? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Porque nuestra inmoralidad está delatando la naturaleza de nuestro corazón. ¿Qué haremos? Porque nuestro pecado nos está haciendo merecedores del juicio y la ira justa de Dios. Pero un avivamiento no solamente comunica su justicia y su santidad, sino también, como dijimos anteriormente, su compasión, su gracia y su bondad. A tal punto que el versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. ¿Y qué pasó? La gracia se manifestó a esas personas que escucharon y creyeron, como dijo el profeta Habacuc: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué pasó con ellos? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? Iglesia, de nuevo, el fortalecimiento de lo de adentro. Y perseveraban en la doctrina, fuertes adentro, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Lo notaron? Un avivamiento empieza en la iglesia y termina en la iglesia. Es la iglesia siendo fortalecida por el don del Espíritu Santo, el cual comunica gracia a los de adentro, que es visible a los de afuera. Los de afuera se benefician de esta gracia y creen en el Señor Jesucristo y se arrepienten de sus pecados para ser parte de los de adentro. Y cuando nosotros vemos las maldades de los de afuera, nuestro clamor debería ser el clamor del profeta: aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra, primeramente acá entre nosotros. ¿Cuántas iglesias acá reunidas? Representando lugares distintos.
Aguasarcas, Heredia, tantos sitios aquí. Muchachos, ¿cuánta importancia le está dando usted a la vida local de su iglesia? Porque allí inicia un avivamiento. Pero nosotros hemos fallado en la forma en la que tratamos de que los avivamientos ocurran. Primeramente nos desligamos de las verdades de que un avivamiento es algo de la iglesia porque vivimos vidas individualistas. Hacemos lo que a nosotros nos gusta para nuestro propio beneficio. No pensamos nunca en las implicaciones que nuestras decisiones tendrán para mi iglesia. Escúchenme lo que estoy diciendo, muchachos. Cuando usted tome decisiones, piense en las repercusiones de sus decisiones para su iglesia. En serio. Pero es que no, mi iglesia solamente es un lugar a donde voy. Ahí está el problema. Usted no ha entendido qué es la iglesia. La iglesia no es un lugar donde usted va, es una familia a la que usted pertenece. Y así como mis decisiones, las que yo tome hoy, las tengo que considerar de acuerdo a lo que mi esposa y mi hijo están viviendo, yo debería tomar mis decisiones de acuerdo a mi vida de iglesia también. Pero hoy en día, muchas personas están cambiando de iglesia como cambiar de ropa. Ni siquiera se detienen en una iglesia a recibir la instrucción y la disciplina que el Señor tiene para ellos allí. Ni siquiera formalizan su relación con las iglesias. Jóvenes sintiéndose cómodos, siendo visitas eternas de una iglesia. Así un avivamiento no podría ocurrir jamás, porque un avivamiento ocurre en la fuerza de la iglesia local. Dios manifestando su fuerza a través de la iglesia local. ¿Ama usted su iglesia, joven? ¿Es su iglesia su familia o es un lugar a donde va? Es más, le pregunto, ¿tiene iglesia? ¿Tiene familia espiritual? Ame su iglesia local. No solamente somos individualistas en nuestro andar diario, sino que también somos metódicos. Nos encantan los métodos. 5 pasos para que nuestro ministerio crezca. 5 verdades para que el ministerio juvenil sea mejor. Y empezamos con métodos y métodos y métodos y métodos. Démosle 50 minutos de cantos que emocionen su corazón y luego 10 minutos de una predicación sencilla. Métodos, métodos, métodos. Y usted y yo podemos estar cayendo en esos errores, creyendo que la forma en la que nosotros agradamos al Dios vivo y verdadero está resumido en 5 pasos para X cosa. Muchachos, el avivamiento no viene por los métodos que usted ejecute. El avivamiento viene por la mano de Dios siendo derramada con gracia y bondad hacia la humanidad. Y por tanto, si en algo deberíamos invertir nuestro tiempo es en clamar a Dios por un avivamiento. Clamar a Dios. Entiéndase, orar. Y sí, jóvenes, orar. Yo no sé en qué momento del cristianismo para la juventud se llegó a interpretar que la oración es para los cristianos más avanzados. Sí, como Él es el Señor mayor de la iglesia, Él sí ora. Sí, como Él tiene el tiempo para estar meciéndose en la silla de su corredor, Él está orando. Yo no, yo tengo que estar en la universidad, en el trabajo. Yo no puedo orar. Jóvenes, oren. Clamen al Señor por un avivamiento como el profeta Habacuc dijo, aviva tu obra. Porque usted y yo somos testigos del carácter de Dios. Hemos visto que Dios es justo y santo, también hemos visto que Él es misericordioso y compasivo. La única respuesta racional después de haber visto su justicia y su bondad es, Dios, aviva tu obra. Es clamar, es la única respuesta racional después de haber visto el carácter de Dios. Porque si Dios manifiesta su justicia, las personas que están a nuestro alrededor están en peligro. Pero como Dios es misericordioso y compasivo, yo tengo la oportunidad de hablar con Él y pedirle, aviva tu obra.
Dios tan misericordioso y tan compasivo que incluso entabló una conversación de ese tipo con Habacuc. Él pudo haberle dicho: Habacuc, yo no me voy a detener a hablar con usted de estas cosas. Yo no le tengo que dar a usted explicaciones. Pero su gracia y su misericordia fue a tal nivel que él estuvo dispuesto a hablar con Habacuc con paciencia, para que Habacuc comprendiera la urgencia de un avivamiento en su nación. Somos individualistas, somos metódicos. Confiamos en nuestras propias fuerzas para que algo suceda en nuestra iglesia, para que algo suceda en el mundo, para que las cosas cambien. No es en nuestras fuerzas. El caballo se alista para la batalla, pero de Jehová es la victoria. No es en sus fuerzas, no es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Yo no sé si usted me está escuchando con atención a lo que estoy tratando de decir, pero voy a tratar de poner sus pies sobre la tierra en la que vive. Costa Rica está en inmoralidad y en pecado. Y usted y yo estamos creciendo en esta nación. Estamos viviendo en esta nación, estamos laborando en esta nación, estamos estudiando en esta nación. Sus profesores y mis profesores van a ser personas en su mayoría impíos que rechazan el nombre de Dios. Padres están creciendo educando a sus hijos en caminos de impiedad. Usted está en un país que va en deterioro. ¿Y qué está haciendo? ¿Y qué estamos haciendo? Clame, eso es lo que podría hacer. Individualistas, metódicos. Y por otro lado, otro de los errores es ser activistas de la iglesia. Porque aquellas personas que se confunden y dicen: no, entonces yo tengo que agradar a Dios, voy a demostrarle mi amor a Dios sirviendo en cuanta cosa pueda servir. Y usted verá a los jóvenes de las iglesias estando en la música, con los niños, con el aseo, con la decoración, llenos de todo. Lo cual, y voy a hacer un alto, yo no estoy en contra de servir. Inviertan su vida en el servicio. Gloria a Dios por servir. De hecho, la vida cristiana es servir. Eso está bien. Pero lo que me preocupa es lo siguiente: estamos tan preocupados para ser visibles a Dios. Véame Dios, estoy sirviendo. Y estamos tan despreocupados para ser visibles al mundo. Cuando por definición un avivamiento es visible a los de afuera. Por definición. Pero a veces somos tan activistas en el desarrollo de nuestro cristianismo dentro de las cuatro paredes de nuestra iglesia, que los de afuera no nos ven. ¿Saben qué me llama la atención? Que la iglesia en Hechos capítulo 2 no tenía programas, ni ninguna cosa extraña. Literalmente se reunían a orar, leer, cantar. Pero lo que más me llama la atención de esto es que la iglesia en Hechos capítulo 2, los de afuera los veían orar, los de afuera los veían cantar, los de afuera los veían predicar, los de afuera los veían, eran visibles. No estaban enfrascados en el desarrollo de su cristianismo dentro de sus cuatro paredes, sino que la pasión de su vida cristiana se esbozaba, se manifestaba, se observaba a los de afuera. Su oración, su pasión, su evangelización, todo era visible. Pero nosotros, activistas, invisibles al mundo. Cuidado, jóvenes, cuidado. Por otro lado, percibo que estamos siendo incrédulos. No estamos creyendo en el poder de Dios. Yo sé que aquí hay líderes, hay pastores, hay personas que están encargados de ministerios. Les hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que mentalmente usted se preparó por si acaso llegaba un montón de gente a su iglesia? ¿Verdad que no? Hoy voy a prepararme porque puede que nos lleguen 50. ¿Verdad que no sucede?
Somos demasiado racionales, a tal punto que reducimos el poder de Dios a lo que ocurre en el hoy. Y enfrascamos a Dios en ese cubo. No, Dios, mi iglesia es pequeña, tú no podrías enviar 50 de un día para otro. Esta iglesia recibió 3,000. Yo creo que tal vez esto está exponiendo un pecado de nuestro corazón. Y el pecado es el siguiente: estamos cómodos. Estamos cómodos, tal y como está la obra. No necesitamos predicar o exclamar como el profeta Habacuc dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. No, realmente estamos cómodos. Cuidado. Cuidado. Me detengo en un último punto que yo creo que es también un estrago en la concepción de un avivamiento. Y aquí voy a hacer una pequeña aclaración porque tal vez voy a mencionar algunos tecnicismos. No pretendo exponer, ¿verdad?, estos tecnicismos de manera abundante, no lo pretendo hacer. Lo voy a explicar de manera rápida y sencilla. Pero yo también veo un conformismo que es producto de una escatología mal entendida. ¿A qué me refiero con una escatología? Con una comprensión de lo que va a pasar en los últimos tiempos, ¿sí? Y ahora hago la aclaración. Yo sé que aquí hay varias iglesias y aquí mismo habemos reunidos personas que no compartimos en escatología nuestras creencias. Me explico. Acá al frente suyo tienen a un premilenialista. Yo creo, y eso con qué se come, ¿verdad? Yo creo que el Señor Jesús va a venir antes de un milenio, va a hacer su retorno antes de un milenio para establecer un periodo literal de 1000 años de reino. Otros acá también son amilenialistas. Entienden que Jesús está reinando en el trono celestial. No necesariamente eso significa no hay un milenio, sino que significa, pues Dios está reinando, el Señor está reinando en su trono. Otros, posiblemente, y no sé si aquí haya, porque estos son el bicho más raro, ¿verdad? Son postmilenialistas. Y estos entienden que el milenio es el reino de Cristo, pero a través de la iglesia. Y la iglesia está reinando en un periodo indeterminado y eventualmente van a llegar a predicar la palabra de Dios a todas las naciones con éxito y eventualmente el Señor Jesús vendrá. Ahora, lo dije aquí en el púlpito y lo digo sin temor y sin vergüenza. Yo soy premilenialista, pero de mi escatología, a mi escatología la señalo y la juzgo por el problema que tenemos en el tema del avivamiento hoy en día. Dice Henry, ¿cómo? Sí, humildemente estoy diciendo que es culpa de esta posición mal entendida, donde se piensa lo siguiente: como todo va a ir en deterioro, crucemos las manos porque de por sí todo se va a poner de mal en peor. El asunto está profetizado. Los padres se van a volver contra sus hijos. Las cosas no van a cambiar, ya sí está profetizado. Crucemos las manos. Sintámonos cómodos con un culto de oración de 5 o 10 personas. Sintámonos cómodos con un culto en la iglesia donde pocos tienen su corazón ardiendo por la palabra de Dios, porque las cosas se van a poner peor. Qué triste, porque yo nunca veo esa actitud en la iglesia primitiva. Nunca. Y esto me ha llevado a lo siguiente. Yo he orado, le he pedido al Señor primeramente que me dé los sueños de un postmilenialista. Señor, dame los sueños y los anhelos que tiene de que tu evangelio, el evangelio de tu reino, se propague a todas las naciones. Señor, dame la noción de un amilenialista sobre el señorío tuyo, sobre el mundo y la iglesia. Dame esa mente, esos ojos que ven a Jesús sentado en su trono reinando. Y dame, por favor, y fortaléceme el sentido de urgencia premilenialista para hablarle a los de afuera y decirle que están en peligro porque el juicio de Dios se aproxima. Todo ello gira alrededor, o la consecuencia de todo ello sería un avivamiento. Si yo predicara con esa pasión con la que el postmilenialista quiere que el evangelio llegue a todas las naciones, si yo predicara con esa convicción de que Cristo está reinando en su trono, si yo predicara con esa convicción de que los juicios de Dios son reales y que las personas que no creen en el Señor se van a exponer a sus juicios,
las cosas serían muy diferentes en la iglesia. Por tanto, aquí yo no los voy a convencer de que sean premilenialistas, amilenialistas o postmilenialistas. No, yo aquí los voy a convencer de que muy posiblemente cualquier esquema doctrinal escatológico puede estar en un error a la comprensión, dentro de la comprensión de un avivamiento. Podemos estar satisfechos, cruzando los brazos de cómo están sucediendo las cosas. El profeta dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Un avivamiento, entonces, por definición, es Dios obrando en su pueblo, Dios haciendo visible a su pueblo y Dios mostrando masivamente su gracia. Y le pregunto, ¿anhela usted un avivamiento? ¿O está cómodo con la Costa Rica en la que vive? Los jóvenes de mi iglesia saben, y yo ya lo he comentado varias veces, ya con este año yo llevo 4 años orando por un avivamiento. Realmente yo lo anhelo. Yo quiero que en Costa Rica suceda. Entiendo que viene de la mano de Dios, lo entiendo perfectamente y que Dios es soberano, pero anhelo verlo. Tengo a mi hijo de 3 años y anhelo que mi hijo vea una Costa Rica donde el tema de conversación en las calles sea Jesucristo. Lo anhelo. Pero yo creo que no me puedo quedar simple y sencillamente con el anhelo en mi corazón. Tengo que contarle esta experiencia a otros a la luz de la palabra. ¿Para qué? Para, como dije al inicio de esta predicación, para que nos antojemos. Para que veamos lo sabroso, lo delicioso, lo refrescante que sería un avivamiento en nuestro país. Pero con todo el respeto, jóvenes, a veces ni siquiera queremos un avivamiento en nuestra vida personal. Realmente estamos interesados en un avivamiento en nuestro país. A veces ni siquiera estamos esforzándonos para fortalecer, para servir, para apoyar a nuestra iglesia local en el cumplimiento de su propósito de dar gloria a Dios. Y estaremos pensando en un avivamiento para nuestro país. Yo hoy lo quiero confrontar con la realidad de que un avivamiento es necesario. ¿Por qué? Por el carácter de Dios. Un avivamiento es posible. ¿Por qué? Por el carácter de Dios. Y por tanto, ¿qué es un avivamiento? Es Dios manifestando su gracia, primeramente para con su iglesia, y luego eso siendo visto a los de afuera, una expresión masiva de gracia. Anhélelo, ore, pida, clame como el profeta clamó en su momento. Y medité mucho cómo terminar este sermón y realmente lo voy a hacer así, y yo creo que Dios me dio paz en hacerlo. No quiero simplemente bajarme acá y ya. Quiero que pongamos en práctica lo que hemos hecho. Y por tanto, si usted tiene una persona ahí a la par suya, inviertan unos minutos y pídanle al Señor que avive su obra en Costa Rica, entendiendo lo que un avivamiento es. Rápido, con el que está a la par, empiece a orar, no se detenga por el tiempo, ore. En su momento yo voy a empezar a orar y cuando yo empiece a orar, usted se detiene. Pero empiece a orar, pídaselo al Señor. Oramos juntos. Padre bueno, gracias porque hemos sido testigos de tu carácter. Eres justo, eres santo, pero también eres misericordioso y bondadoso. Tú eres la causa de la necesidad de un avivamiento, pero tú también eres la causa de la posibilidad de un avivamiento. Tu carácter, Señor. El día de hoy venimos como el profeta que fue testigo de quién eres tú y su única reacción fue clamar. Venimos con esa actitud delante de tu presencia.
entendiendo que un avivamiento por definición debería empezar con nosotros, tus hijos. Entendiendo que un avivamiento por definición debería colocarnos en un lugar visible al mundo, para que tú comuniques tu gracia y tu misericordia, la forma en la que tú quieras hacerlo, a muchos. Perdónanos porque a veces ni siquiera estamos esperando eso, ni siquiera estamos creyendo que tú puedas hacerlo, pero lo hiciste, Señor. Y lo has hecho a lo largo de la historia en un sinnúmero de ocasiones. Y nos gozaríamos y nos deleitaríamos y sería un refrigerio a nuestro corazón si esto ocurriera en nuestro país. Porque vemos la necesidad de nuestro país, Señor. Señor, por favor, si en tu soberana voluntad está concedernos la oportunidad de ver un avivamiento en nuestra tierra, Señor, aquí estamos dispuestos a ser tus herramientas y ser utilizados en tus manos. Si hay aquí individualismo, si hay personas siendo metódicas, activistas, religiosos, incrédulos, con poca fe, perdónanos, Señor, porque nuestro corazón nos ha llevado a ese tipo de conductas, cruzando los brazos, pensando que ya no se puede. Pero tú sigues siendo real, tú sigues siendo Dios, tú estás en el trono. Por tanto, a ti acudimos, Señor, porque solo tu gracia y tu misericordia podría ser una solución para la condición deplorable tanto de tu iglesia como de este país. Aviva primero nuestros corazones, aviva nuestras intenciones, Señor, de fortalecer nuestras relaciones interpersonales, nuestra comunión con la iglesia. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer. Acuérdate de tu misericordia. Este es nuestro clamor, tal como el profeta clamó. Así clamamos nosotros hoy. Por favor, Señor, ayúdanos. Concédenos esta gracia. Ya hemos visto la experiencia de otros, ahora queremos que sea nuestra experiencia. No te estamos exigiendo, Señor. Estamos confiando que tú lo harás cuando tú quieras hacerlo. Pero no pecamos en demostrarte que ese es el anhelo de nuestro corazón. No para jactancia en nuestras iglesias, no para jactancia personal, no por los números, ni por lo atractivo que se ve un templo lleno, sino por la necesidad que tiene el mundo pecador frente a un Dios santo. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, gracias, jóvenes. Nos preparamos para el segundo sermón. Don Ervin va a estar exponiendo.